su ley, ya el reconocimiento le llegó muy tarde, ¿no? Ya en su vida y su nombramiento como profesor de universidad y demás, pues se tardó casi toda su vida profesional, ¿no? En la búsqueda de desarrollar algo para tener, digamos, méritos. Y pues sí, o sea, nada más y nada menos que enunció esta ley. O sea, estamos hablando de los inicios de la electricidad. O sea, Volta había sacado su pila, sabían que había un fluido eléctrico ahí y, y pues nada más, ¿no? O sea, cómo se comportaba, pues todavía no se sabía. Fue Ohm el que dijo, la corriente es proporcional al voltaje. O sea, ahora no suena como lógico, pero bueno, estaban en los inicios, ni siquiera sabían bien qué era una cosa o qué era otra. Entonces, o sea, mientras más diferencia de potencial haya, va a haber más corriente. Y lo mismo, si baja la diferencia potencial, pues tenemos menos corriente. Si hay más resistencia en el conductor, pues hay menos corriente. Si baja la resistencia, va a fluir más corriente. Eso es lo que dedujo George Ohm. Y luego ya para afianzar bien el asunto, pues aparece Kirchhoff y enuncia sus dos leyes. Pues, como les digo, más o menos cuando tenía su edad, a mitad de la carrera, enunció estas leyes de la electricidad, aunque después se fue por otros rumbos, ¿no? Y empezó a trabajar en cuestiones de espectroscopía, o sea, analizar los componentes de algún cuerpo que esté emitiendo radiación o luz, y dependiendo del análisis del espectro de esa luz que emita, pues saber de qué materiales está compuesto, de qué elementos está compuesto. Bueno, ya sabemos las dos leyes, ¿no? La corriente de un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. La suma de voltajes alrededor de una malla o circuito cerrado es igual a cero. Aquí está. Y la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Con esto, digamos que ya quedaba, pues ya se daba inicio al análisis de circuitos eléctricos. De hecho, siempre les digo en broma que con ley de Ohm, pues ya resuelves prácticamente todo. Pues es que casi, digamos que casi es cierto, ¿no? O sea, sabiendo estos principios, pues ya puedes analizar todos los circuitos. Claro, después viene Thevenin, viene Norton, superposición y demás, pero generalmente recurrimos a esto, a lo básico otra vez. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, siempre. Y ahorita lo vamos a comprobar. Bueno, antes de eso hay que recordar, ¿no? El voltaje de una resistencia, espero que se acuerden, es igual a la corriente, al valor de la corriente por la resistencia. ¿Sí? Eso está facilita. Bueno, de hecho es simplemente despejarlo de la ley de Ohm. O sea, la corriente que fluye por aquí. A ver, otra vez. La corriente que fluya por aquí, pues es directamente proporcional al la caída de voltaje, estamos ya despejando la fórmula, la caída de voltaje en esta resistencia es directamente proporcional al producto, o es el producto de la corriente por la resistencia, despejado de la ley de Ohm directamente. El voltaje en un inductor, ¿sí?, es el valor de la inductancia, recuerden lo que es un inductor, por la razón de cambio de corriente, o sea, la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Ok? No es el voltaje en una bobina, no depende de la corriente, depende de qué tan rápido cambia esa corriente. ¿Ok? Bien. Entonces es el voltaje en el inductor. El voltaje en el condensador es, recuerden que el voltaje en un condensador es la carga entre el valor de capacitancia. O sea, es Q entre C. Esto lo dejamos acá. Es Q entre C.
La corriente, o sea, viéndolo así, con esta notación, pues la corriente es la razón de cambio de la carga eléctrica respecto al tiempo. O sea, cuánta carga eléctrica pasa en un punto respecto al tiempo. O sea, es dQ en dt. Entonces sustituimos y luego pues integramos esta para que nos quede en función de I. El voltaje en un condensador es 1 entre C por la integral de I por dt. Esos son los tres. Vamos, si vamos a trabajar con los voltajes. El voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el condensador. Y vamos a modelar circuitos eléctricos. ¿Cuál era la ventaja? Pues es que ahora ya todo se simula por computadora, ¿no? Pero antes en la prehistoria, pues hay una analogía entre el circuito eléctrico y los circuitos mecánicos. O sea, tú puedes modelar es un esquema con resorte, amortiguador y una masa, pues con un circuito de RLC, que era más fácil ver el funcionamiento de ese circuito de RLC que estar armando todo el resorte, la masa, el amortiguador, ¿no? Y analizar y sobre todo medir las variables. Entonces puedes armar un circuitito con estos tres elementos, lo simulas, o sea, le aplicas un escalón de voltaje y ves cómo se comporta la corriente y el voltaje en la salida o en cada uno de los elementos. Por eso se empezó a modelar, bueno, a utilizar el modelado con circuitos eléctricos. Y que también es necesario, o sea, cuando te encuentras con algún circuito pues, que no conoces y viene el análisis, pues es solamente ley de Ohm o ley de Kirchhoff. Aquí tenemos un circuito con una fuente de voltaje E. Esta R minúscula pues está mostrando, o está, digamos, se refiere a la resistencia interna de la pila, de la batería. Un interruptor y el voltaje aquí en esta resistencia. Si quiero calcular el voltaje en esa resistencia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues es similar, el divisor de voltaje o calculo la corriente en este circuito, pues la corriente va a ser el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, entre la resistencia total. ¿Y la resistencia total cuál es? Pues esta resistencia que está en serie con esta. Sí, es todo. Así nada más. O sea, estoy modelando ya, estoy sacando un modelo de este circuito para obtener el voltaje en esta resistencia. Ahora, el voltaje en esa resistencia es el valor de la resistencia por la corriente, y la corriente, pues ya sabemos cuánto vale, entonces solamente es cuestión de sustituir y ya está. Y si recuerdan de la clase de circuitos, pues esa es la fórmula de un divisor de voltaje. Solamente que aquí es cómo se obtiene, ¿no? Sacas la corriente, luego el voltaje en la resistencia, sustituyes y esa es la fórmula. O sea, ahí ya estoy modelando este circuito, estoy encontrando una ecuación que define su comportamiento. Ok, estoy. Bueno, si no lo tienen así, digamos, completamente al día, espero que recuerden y que sepan de qué estamos hablando. Ahora este es otro. Aquí vamos a usar ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. En el anterior únicamente usamos la ley de Ohm. Bien. Ahora vamos a usar las leyes de Kirchhoff. Dice encontrar las corrientes I1, I2 e I3 de este circuito. Aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje para esta malla 1. Entonces va a ser 12 menos 10i menos 5i3.
Aquí falta I2, ¿no? A ver, déjame ver por qué estoy... 12 menos 10 y 1. Ah, bueno, ok. Lo que pasa es que estamos llamando I3 a esta, ¿no? I3 ya no estamos, o sea, no son solamente dos corrientes. I3 sería la suma de I1 más I2, pero ya está definida como I3. Entonces, no hay problema. Por eso queda aquí la ecuación de esta malla. 12 menos 10 y 1 menos 5 y 3 igual a 0. La otra malla es 8 menos 15 y 2 menos 5 y 3 igual a 0. Tenemos las dos ecuaciones. ¿Sí? Oiga, profe, ¿Sí? ahí es importante denominar I2 e I3. ¿Cómo lo denominó usted que I3 era 5 ohms? ¿O no importa eso? No, I3 no son 5. Ah, bueno, que I3 es la que pasa por 5 ohms. No, pues es, vaya, como los quieres llamar, ¿no? Si quieres empezar del lado Ah, ok, derecho, ok, ok. I1 y 3, no pasa nada. No pasa nada. Aquí en realidad es, ¿cómo se llama? Ley de Kirchhoff de voltaje. O sea, al decir 10 y 1, nos estamos refiriendo a que es I por R. O sea, I1 por R que vale 10 ohms. Por eso queda 10 y 1. Lo mismo aquí. 5 y 3. El signo negativo es porque, recuerden la polaridad que se establece aquí. Este es positivo. La resistencia por donde entra la corriente se considera positivo, por donde sale negativo. Aquí tenemos más. Aquí menos. Y lo mismo pasaría acá. Y luego en la ecuación se toma el signo por donde sale la corriente. ¿Okay? Por eso es 12 menos 10 y 1 menos 5 y 3. Ahí está. Profe, y aquí es cuando utilizamos el método de eliminación, ¿verdad? O es que me acuerdo algo de que nos había dicho una vez en su clase. Sí, llegas a un sistema de ecuaciones y lo resuelves, ¿no? Aquí tenemos dos ecuaciones, primero con ley de Kirchhoff, luego aplicamos ley de Kirchhoff de corriente, aquí en el nodo, pues es el nodo único que hay aquí, el otro sería el de referencia, la Tierra. Aquí aplicando ley de Kirchhoff de corriente a este nodo, pues es I1 más I2, perdón, más I2 menos I3. Entonces, nos quedaría este sistema de ecuaciones. Estos tres se resuelven y ya tenemos estos valores. Aquí también estoy obteniendo, o sea, un sistema de ecuaciones, digamos que estoy modelando el circuito eléctrico. Y este modelo puede servir para, bueno, este circuito para modelar un sistema mecánico, para un sistema más complejo. La ventaja es aquí, pues se podía modelar ya con el puro circuito eléctrico, sin necesidad de estar armando el sistema mecánico. Claro que esto fue, pues antes de que apareciera la computadora, ¿no? Yo creo. O de que bueno, las computadoras no, sí había. Los simuladores, estos simuladores tremendos, tan potentes que pueden hacer prácticamente de todo. Pues ya no, tampoco es necesario que estés armando el circuito eléctrico, incluso, ¿no? Pues dibújalo y ponlo a funcionar ahí en el simulador y ya ves si jala o no jala. Lo mismo, no sé, con sistemas mecánicos, todo tipo de sistemas lo puedes simular ahí. Bien. Ahora chequen este que está un poquito más complejo. Sí, vean este circuito. Es una resistencia, un condensador, luego una bobina, una resistencia.
Y tenemos una malla 1 que está formada por la fuente de voltaje R1 y el condensador. Luego tenemos otra malla que está formada por el condensador, la bobina y otra resistencia. Entonces, aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje en cada una de las mallas y nos queda ese sistema de ecuaciones. Perdón si escuchan ruidos raros, que estoy echando una pastilla a la boca. Ok. Chequen este circuito aquí. Tenemos ya dos ecuaciones. Y otra vez aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje. La suma de las caídas de voltaje alrededor de esta malla, la malla 1, debe ser igual a 0. Bueno, aquí ya está reacomodado. R1 por I1, pues es la caída de voltaje en R1. La caída del voltaje en el condensador, pues es 1 en C por la integral. Aquí sí es I1 menos I2, porque no he llamado a ninguna I3. Entonces, la corriente que pasa por el condensador es la diferencia de las corrientes, I1 e I2. Ya sabemos que si al final una corriente sale negativa, simplemente que va en sentido contrario al que supusimos. Y esto va a ser igual a la fuente de voltaje. O el voltaje menos la caída en R1 o menos la caída de voltaje en C es igual a 0. Aquí nada más está despejando. Ahora, la otra que está acá. La caída de voltaje en la bobina más la caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en el condensador es igual a 0. Aquí no hay fuente de voltaje en esta malla. Entonces es el voltaje en la bobina es el valor de la inductancia por la razón de cambio de la corriente. ¿Ok? Repito, el voltaje de una bobina no depende de la corriente. Depende de qué tan rápido cambie esa corriente. Y si esa corriente no cambia, entonces pues no hay voltaje porque no se comporta como bobina. Va a ser un alambre nada más lo que está ahí. Entonces, el valor de la inductancia por la razón de cambio, la derivada de la corriente, no por la corriente, más R2 por I2. ¿Qué es esto? Más la caída de voltaje en el condensador, que es 1 en C por la integral. ¿Ok? La integral de la corriente. Aquí es al revés. El voltaje en el condensador no depende de la corriente, depende de la integral de la corriente. ¿Sí? Entonces no es, digamos, no es lo mismo. Y ya, esto es ley de Kirchhoff de voltaje. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Incluso con derivadas, integrales, constantes. Tenemos de ahí el sistema de ecuaciones. Déjame decirlo. No, que este es otro ejemplo. Bueno, ya habría que resolver ese sistema de ecuaciones. O hacer ecuaciones diferenciales, o hacer Laplace. Ana Laura, ¿sí? Solo tengo una duda. ¿Por qué era el de I1 menos I2 y abajo es al revés? Ok. Es análisis de mallas. Lo que pasa es que en la de arriba, la primera, estamos analizando esta malla de la izquierda, ¿no? Esta malla es, vamos a ponerle aquí, la malla 1. Bien. La malla 1 que está formada por la fuente E, por R1 y el condensador. Pero checa el sentido de las corrientes. En el condensador pasa I1 en este sentido. Pero pasa I2 en el sentido inverso, ¿sí? Entonces,
La corriente total en el condensador es la diferencia de corrientes, o sea, es I1 menos I2 que viene en sentido inverso. O sea, esta es I1, pero en sentido inverso viene I2. ¿Qué corriente total va a pasar por el condensador? Pues la diferencia de estas dos corrientes, y eso es lo que se está mostrando aquí. Eso es lo que se muestra aquí. O sea, la caída de voltaje en el condensador es 1 en C por la integral de la corriente. ¿Pero cuál es la corriente total que pasa por el condensador? Pues I1 menos I2. Como estamos analizando I1, por eso es I1 menos I2. En el otro, si analizamos ahora la malla 2, entonces ahora aquí es I2 menos I1. ¿Sí? O sea, porque en una estamos analizando desde el lado de la malla 1, entonces la que viene en contra pues es I2. Y luego analizamos la malla 2, la que viene en sentido contrario pues es I1. ¿Sí? Sí, ya entendí. Okay. Bien. Bien, entonces, aquí está otro ejemplo. A ver, espera. Bueno, aquí ya tenemos este circuito RC, donde, a ver, lo que hay que hacer es, aquí volvemos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. La corriente, perdón, la suma de los voltajes a través de esta malla o circuito cerrado es igual a 0. O sea, el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia, menos el voltaje del condensador es igual a 0, y eso bueno, aquí se pasa al otro lado, ¿no? Ese es el voltaje en la resistencia, R por I. Este es el voltaje en el condensador, 1 en C por la integral de la corriente de T, y este es el voltaje de la fuente. Derivamos respecto a T, nos queda esto, R por DI de T, más 1 en C por la corriente, o sea, derivamos esa integral, más la derivada del voltaje respecto a tiempo. Y esto es una ecuación diferencial, que bueno, hay que resolverla, más que entrar en ese, digamos, esos puntos de la solución o cómo resolver la ecuación diferencial. Lo importante aquí es que bueno, no traigo una gráfica que pensé que tenía aquí para ver cómo se comporta. ¿Sí? Aquí resolvemos la ecuación diferencial, despejamos la corriente. Lo que queremos analizar aquí es cómo se comporta la corriente en esto. Ya sabemos que cuando se conecte la fuente de voltaje, si es CD, pues la corriente va a crecer, ¿sí? Va a haber un pico, luego cae en forma exponencial, el voltaje va creciendo en forma exponencial. Si recuerdan las curvas de carga y descarga de un condensador, bueno, a eso se refiere esto. Despejamos la corriente, nos queda esta ecuación. Resolvemos la ecuación diferencial. Si este voltaje es constante, entonces la derivada del voltaje es 0. Y entonces nos queda I de t igual a E a la menos t sobre RC. Que si viene porque si tengo un error aquí, porque esto se hace 0. Sí. E a la menos t. Bueno, no sé si aquí me falta algún signo, una suma, porque esta
esta ecuación es una fuente de voltaje de CD, por lo tanto es constante. Su derivada es 0. Entonces, esto se hace 0 y lo único que te queda es este. ¿Sí? Ah, bueno, sí. No, está bien, está bien. Todo esto se hace 0. Voltaje es corriente directa. Su derivada es 0. Todo este término se hace 0, nada más nos queda C. Pues queda multiplicando C por E a la menos T entre RC. Donde, si recuerdan, la constante de tiempo de carga y descarga de un condensador es esa RC, la tau. La constante de tiempo que nos va a definir qué tan rápido se carga o se descarga un condensador. Esa es la constante de tiempo. Igual, aquí sistemas con un resorte y una masa y demás van a tener su constante de tiempo, van a tener un amortiguamiento, ¿sí? Y en circuitos eléctricos también hay una constante de tiempo, la que nos dice en cuánto tiempo se va a cargar el condensador y en cuánto tiempo se descarga. Entonces aquí está el modelo de ese circuito sencillo, que es nada más una fuente de voltaje, una resistencia en serie y el condensador, que nos va a indicar cómo va creciendo el voltaje y la corriente. Lo vamos a simular, ¿no? Varias veces vamos a analizar este circuito. Y lo mismo para una bobina. Aquí tenemos la fuente de voltaje, una resistencia y la bobina. Aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje. El voltaje de la fuente es igual al voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia. Es esto. Aquí está. Resolvemos la ecuación diferencial. E igual nos va a quedar una constante de tiempo, ¿sí? Nos va a quedar una constante de tiempo. También tiene una constante de tiempo aquí. Digamos que la carga y descarga, ¿no? Pudiéramos llamarlo así. La carga y descarga de la bobina. ¿Qué es lo que hace el condensador primero? Si recuerdan, cuando se cierra el circuito, pues el condensador se empieza a cargar de forma exponencial en voltaje y la corriente, digo, lástima que no traigo ninguna gráfica ahorita, pero lo vamos a hacer, a simular, lo vamos a ver varias veces, ¿no? El circuito RC, RLC. Y acá en la bobina, recuerden que la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces aquí va a empezar a subir la corriente y después pues, después va a empezar a caer, o si no hubiera, si es un voltaje de CD, pues se va a retrasar, pero luego la corriente va a seguir aumentando. Si esta fuente es constante, pues la bobina se comporta como un alambre, ¿no? Si conectas una bobina a una fuente de CD, no ofrece mayor resistencia que la del alambre. O sea, a una fuente constante de CD, no que esté switchando el voltaje. Pones una bobina a la fuente de CD, pues no hay cambio en la corriente. O sea, la corriente es constante, el voltaje es constante, pues entonces la única resistencia que presenta la bobina es el alambre. Y eso es lo que va a pasar. Son los dos modelos. Bueno, aquí estaría este. Este es el circuito RL, esta es la corriente. Esto es lo que les estaba diciendo. Le conectas la fuente de voltaje a la bobina, la corriente empieza a subir de esta manera. Similar a como se carga en voltaje el condensador. La corriente empieza a subir, pero pues luego ya no vuelve a haber un cambio, ¿no? Pues se queda de esta forma. Lo único que va a limitar la corriente ahí es esta resistencia. Pues ahí llega un valor en la curva y ahí se queda. Y en la ecuación, si E o es igual a constante, eso es una constante, pues lo podemos
poner de esta forma. ¿Sí? Para la condición inicial, que una corriente igual a 0, nos queda esto, que es similar, si lo revisan, a la carga del condensador. Así como se carga en voltaje el condensador, es como dijéramos, se carga en corriente o como se comporta la corriente en la bobina. Así es como va subiendo. Bueno. ¿Por qué ver esto? Pero son conceptos básicos, se supone, de circuitos eléctricos. Para analizar los circuitos eléctricos, en este caso estamos hablando de modelarlos, modelar su comportamiento, que es, pues, ver cómo se comporta la corriente, el voltaje, o sea, cómo se comporta el circuito ante una entrada, que en este caso sería un escalón de voltaje. Cuando conectas la fuente de voltaje, pues lo que estás aplicándole ahí a la entrada es lo que se llama un escalón. ¿Sí? O sea, le aplicas un escalón de voltaje. Que eso es lo que está pasando aquí, bueno, en el instante 0. Le aplicas un escalón de voltaje y la corriente va a subir de esa forma, o el voltaje en el condensador se va a comportar de esa forma. Entonces ya puedes analizar ese circuito. Ahora, si ese circuito RL, RC, RLC, lo estás usando como una analogía de un sistema mecánico, que así es como, digamos, se hacía hace mucho. A mí no me tocó eso, es la prehistoria, ¿no? Todas las cosas que te tenían que aventar antes, ¿no? Para la ingeniería eléctrica o electrónica. Ahora ustedes tienen un sinfín de herramientas, o sea, bueno, tenemos, ¿verdad? Porque yo también las uso. Ahora hay un sinfín de herramientas, tan solo los simuladores, o sea, el Scilab y el LTSpice, no sé, de software libre o de licencia, son una maravilla. Pero son de las cosas que como ya creces con ellas, o sea, das por hecho que siempre han existido, entonces los usas y no te pones a pensar, bueno, cómo lo hacían antes, ¿no? Bueno, una forma de cómo se hacía antes el modelado, que era a lo mejor un sistema RLC, y yo creo que mañana lo vemos, puede ser una analogía de un sistema mecánico con un resorte y un amortiguador y una masa. Entonces, quiero ver cómo se comporta ese resorte, esa masa. Pues siempre será más fácil armar un circuitito y mover una resistencia, cambiarla y checar en el osciloscopio cómo se comporta el voltaje o la corriente, a estar ahí en el sistema físico haciendo cambios y también medir, ¿no? Cómo oscila, pues. En un osciloscopio, pues te queda ahí la gráfica de la oscilación de la corriente. En el sistema mecánico, pues, estar viendo ahí si oscila más o oscila menos, medirlo y demás, pues estaba más complicado. Y yo pienso que por eso es que se hizo mucho análisis de los circuitos eléctricos. Que servían también, bueno, de por sí para modelar su comportamiento y aparte porque te sirve como analogía de sistemas mecánicos más complejos. Todavía ahora, por ejemplo, los circuitos conmutados, los circuitos conmutados de alta frecuencia, electrónica de potencia y todo eso, pues los modelas, bueno, puedes modelarlos con espacios de estados, lo que vamos a ver en la unidad 2. Los modelas con espacios de estados y ves cómo se comporta cuando el interruptor está cerrado, está abierto, tal, y vaya. Y es lo mismo, luego esos resultados pues los puedes meter a un simulador y ya. Y al final todo parte, es sorprendente, pero de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, y luego ya ecuaciones diferenciales. Ahora, las ecuaciones diferenciales, pues también vamos a ver que lo resuelves por Laplace. Esa ecuación diferencial en el tiempo la pasas al plano S, que eso es lo que hace Laplace, lo que se hace con Laplace. O sea, digamos que volverlo a una ecuación algebraica más sencilla que resuelves, y luego ya en el plano S, luego la regresas al tiempo y ya tienes el resultado. Bien. Bueno, esos son algunos modelos. Vamos a ver más, vamos a ver la analogía con sistemas mecánicos, vamos a ver
la función de transferencia, que es transformada de Laplace. O sea, no vamos a ver transformada de Laplace, porque eso ya lo saben. O sea, si lo vemos, pues nada más como la herramienta para resolver esa ecuación. Y ya, porque ya, supongo que ya llevaron transformada de Laplace. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿Alguna duda hasta aquí? El Proteus, sí. No, ya los simuladores, que bueno, yo creo que ya los uso poco, ¿no? Bueno, sí, he seguido usando, ¿no? El MATLAB, lo he usado por épocas, pues está el problema de la licencia, siempre. Entonces ya después, pues mejor el Scilab, software libre. El MATLAB, ustedes creo que lo pueden conseguir, les decía, por un módico precio como estudiantes. Y bueno, tiene un sinfín de herramientas. El PSpice, que bueno, después el PSIM, ahora el LTSpice, que es software libre, de la bella del pirata. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, como estudiantes ustedes sí, se piratean todo, ¿no? Mira, ya está ahí. Ya. Hasta que es ¿cómo se llama? Un seminario o un tutorial para... Profe, y usted como profesional no craquea los, ¿cómo dice? Los programas. No, no les cargo ni PDFs, o sea, ni libros en PDF. Así de... Bueno, los libros porque no me gusta el PDF. Bueno, sí descargo artículos a veces, ¿no? En PDF. Pero programas no. Y no es porque los quiera comprar, ¿no? O sea, pues antes del PSIM, que es uno simulador de alta de potencia, tengo una versión viejísima, ¿no? Entonces no me siento tan mal porque digo, bueno, ya no creo que tenga problemas de licencia, ¿no? Ya es una versión muy antigua. O bajar el demo de la página, pero, o sea, sí he usado MATLAB, yo creo, de ese que te pasaban el disco, ¿no? Pero a lo que me refería es que a usted lo sancionan por utilizar licencias piratas o algo. Sí, por ejemplo, si yo publico un artículo y publico ahí, esas gráficas están hechas en MATLAB, tal, aquí está muy bonito todo, tengo que anotar, ¿no? Hecho en MATLAB, copyright, tal. Pues ahí sí pueden preguntar a ver tu licencia de MATLAB, si la tienes. Entonces sí te puedes meter una bronca en eso, al publicar. Y ya ahora con ciertas políticas ya como que están vigilando, bueno, aquí a lo mejor no, en algunas universidades creo que ya están vigilando más a los profes de que usen nada más licencias. Entonces, para evitar meterte en un problema, pues mejor no. Y si lo publicas, o sea, yo no puedo publicar si no tengo la licencia de MATLAB, no puedo publicar que de un proyecto obtuve resultados en MATLAB. Quizás a un colaborador le puede decir, en tu universidad tienen la licencia, bueno, pues tú vas, vamos a poner que tú hiciste las simulaciones o hazlas y ya, y así lo publicamos. Pero ahí sí te puedes meter en un problema por no usar, por no tener la licencia. Bien. Bueno, muchachos, déjenme dejar de grabar.